Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. Finaliza septiembre, finaliza el verano, llega el otoño y menos de 365 días quedan ya para que nuestros paralímpicos y paralímpicas puedan acceder a unos juegos normales. Si no pasa nada, así van a ser los de París. Por eso también se incrementan los clasificados y clasificadas, por eso también se incrementa el número de pruebas internacionales y, cómo no, aumenta la presión, aumentan las expectativas y aumenta también la tensión competitiva a la hora de pensar qué es lo que puede ocurrir dentro de menos de un año en París. Con lo cual, en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, no solo nos dedicamos a contar todas las cosas que están ocurriendo, que son muchísimas y enseguida las vais a descubrir, sino también a tratar de tranquilizar en una época de nervios máximos todo lo que ocurre en torno al deporte paralímpico y a darle esa patina de pausa, esa pátina de conversación que es la que finalmente nos lleva a conocer un poco más en profundidad a la gente que ha sido protagonista ya en unos juegos, que va a ser protagonista en los próximos o que podría serlo en un futuro no muy lejano. Así que a todas las personas que nos escucháis, bienvenidos y bienvenidas como siempre, independientemente de que haya dejado de hacer calor o no, porque no sabemos desde dónde nos escucha cada cual. Y como siempre, como cada mes, no faltamos a nuestra cita para hablar desde el podcast oficial del Comité Paralímpico Español de todo lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá en este mundo que cada vez es más grande. Ya sabéis que nuestra primera parada inmediata siempre va con la rapidez con la que la caracteriza a la mesa del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, con Isabel Domínguez como reportera y con cada vez una mayor dificultad en su sección, que es la de comprimir en el menor tiempo posible las numerosísimas competiciones, la mayoría de ellas además con éxitos españoles, que tienen lugar en el transcurso de tan solo 30 días. Así que escuchamos ya, de la mano de Isa, qué es lo que ha ocurrido en el último mes y, sobre todo, a qué nos estamos exponiendo una vez que eso empieza a pasar ya. Llega septiembre y con él arranca una temporada definitiva para los deportistas paralímpicos que tampoco han parado de cosechar éxitos durante este mes. Vamos a recordarlos. El Mundial de Triatlón de Pontevedra tuvo cara y cruz para la delegación española. La cara, el oro y la plata que se colgaron Dani Molina y Marta Francés. La cruz fue esta vez para Susana Rodríguez, Sara Loer, que solo pudieron ser subcampeonas a consecuencia de una sanción. También dejó grandes resultados el Mundial de Tiro de Lima, con 2 oros de Áger Solabarrieta en las pruebas para deportistas con discapacidad visual y otras 3 medallas en tiro al plato, la plata de Adrián Becker y los bronces de Iñaki Oloriz y Pedro Gómez. Otros 5 metales llegaron en el Campeonato de Europa de Tenis de Mesa de Sheffield. La única plata se la llevaron Miguel Ángel Toledo e Iker Sastre entre los jugadores que compiten en silla. Los 4 bronces restantes correspondieron a Eduardo Cuesta en las pruebas para palistas con discapacidad intelectual, a Álvaro Valera y a las parejas Ander Cepas, Jorge Cardona y Alejandro Díaz, Alberto Seoane, todos ellos con discapacidad física. Y en el Grand Prix de Judo de Bakú, Sergio Ibáñez se reconcilió con el podio al terminar segundo en la categoría de menos de 73 kilos. Además, Marta Arce fue quinta y María Manzanero séptima. A falta de un año para los Juegos de París, el Comité Paralímpico Español ha comenzado una campaña de difusión que alerta de un extraño fenómeno meteorológico, la lluvia de medallas para la delegación española que se producirá durante la gran cita de 2024.
En cuanto al apoyo de los patrocinadores, Veralia renovó un año más su compromiso con el equipo de promesas paralímpicas de tenis de mesa que lleva su nombre y que sin duda contará por primera vez con representación en los Juegos Paralímpicos del próximo año. A continuación, los jóvenes jugadores iniciaron su concentración permanente en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia. Y en el de Madrid se ha preparado la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas sub-25, que afronta su primer campeonato del mundo en Tailandia a principios de octubre. Los trainers paralímpicos también volvieron al cole este mes de septiembre con nuevos miembros en el equipo. Todos ellos recibieron una amplia formación con el objetivo de potenciar sus habilidades comunicativas para difundir los valores del deporte paralímpico entre la sociedad. Hay mucha gente, ya os lo decíamos, que se está preparando para intentar, como mínimo, volver a ser protagonista en los Juegos Paralímpicos de París. Y resulta que habitualmente en ese doble juego o en esa doble identidad que nos trae otro de los miembros del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español, Israel Íñiguez, encontramos a gente que, preparando una cita tan crucial en su vida, también compagina el deporte con otra actividad profesional. Son esas personas que demuestran que se puede ser deportista de élite y también tener una vida profesional paralela. Y en este caso, además, creo que Israel nos va a traer a alguien que nos dejó un recuerdo, o muchos de ellos, maravillosos en Tokio, pero que aspira a dejarnos muchos más en los Juegos que vivamos en la vecina Francia. Así que desvelamos ya el secreto. Isra, ¿con quién estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hoy te traigo a esta sección de podcast paralímpicos a una deportista que colecciona medallas como tú y yo coleccionamos horas delante de un micrófono en la radio o en este podcast. Te digo simplemente lo último que ha tenido y es Mundial de Manchester, hablamos de natación, 5 medallas, Juegos Paralímpicos de Tokio, 3 medallas. Alguno ya habrá intuido de quién se trata. Se trata de Marta Fernández. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy bien. Hablando de tu palmarés, es una cuenta inagotable de medallas. Te he leído en algunas entrevistas que cuando la primera vez que tocaste la piscina con tu entrenador decías, bueno, si me llegan a decir lo que he conseguido, hubiera dicho que era absolutamente mentira, pero ahí está ese palmarés con 3 medallas en juegos, que creo que es lo más grande que puede vivir un deportista. Y ahora 5 en el Mundial de Manchester, que teniendo en cuenta que dentro de un año tenemos París, no puede ser el mejor indicio, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, que si hace 11 años cuando yo llegué a Valladolid y prácticamente tuve que aprender a nadar desde cero, si ese día que yo llegué a mi entrenador y a mí nos lo dicen, nos hubiésemos reído, porque siempre íbamos paso a paso, primeras mínimas para los de España, y luego medallas, o sea, pequeños objetivos y sobre todo disfrutar del camino. Entonces, en estos últimos 3 años he vivido una de cosas increíbles porque al final el deporte me ha dado la oportunidad de conocer a gente y que vivir experiencias únicas y cumplir sueños, porque al final en 3 años he conseguido ser medallista paralímpica, europea y mundial. Entonces, increíble. Yo pude vivir contigo in situ, en la villa, la experiencia de Tokio. La sonrisa de oreja a oreja no se te quitaba en ningún momento, porque es verdad que uno sufre y trabaja mucho para conseguir esas medallas, y cuando lo consigue no es una frase hecha, ¿verdad? Aquello de es lo más grande que puede vivir un deportista. Sí, yo siempre lo digo, no puedo elegir entre las 3 medallas de los Juegos, porque cada una tiene su aprendizaje y sobre todo su trabajo, porque detrás de esas medallas son los 10, 11 años que llevo trabajando con mi entrenador y toda la gente que hay detrás, que sin ellos no hubiese llegado hasta allí. Pero el oro es algo que no se puede escribir. Todavía no soy consciente de todo lo que conseguí en Tokio y estamos a menos de un año para París, que ojalá volver a repetir la experiencia. Y los Juegos de Tokio yo me les planteé como novata, que era en su momento, para disfrutar de cada carrera, por si eran los últimos, porque nunca se sabe. Y yo tengo, aparte de que, claro, ganando es mucho más fácil, pero conseguí disfrutar de cada carrera y de cada momento en Tokio. Y eso que al final yo solo he vivido esos y eran juegos COVID. Entonces me hace mucha ilusión París porque no va a haber COVID, nos vamos a poder relacionar, va a poder estar el público, mi familia está aquí al lado, se pueden mover.
este año se presenta muy apasionante. Comentabas ahora el tema de el mucho trabajo que suponen las medallas y ya sabes que en esta sección hablamos de la parte más extradeportiva. Yo quería hablar de tu trabajo y de tu formación, porque lo hemos comentado muchas veces en esta sección, la importancia de tener una formación más allá de lo meramente deportiva, porque la carrera en el deporte tiene un principio y un fin, se acaba y hay que estar preparado. Tú, sin ir más lejos, eres graduada en Administración y Dirección de Empresas y además sacaste la oposición de Administrativa del Estado, que ahora hablaremos del trabajo que desempeñas a día de hoy, pero ojo, sacarse una carrera y sacarse una oposición al mismo tiempo que uno se prepara para el deporte de élite, cuidado, ¿no? La verdad es que siempre he tenido muy claro que el deporte, a mí la natación me apasiona y no me imagino un día de hacer deporte, pero está claro que hay un inicio y un final, como decías. Mis padres siempre nos han dicho que era muy importante formarse y por eso me decanté por el grado de ADE. Y una vez que yo acabé, una compañera del equipo, una amiga del equipo me recomendó, que ella era funcionaria, y me recomendó intentar empezar a prepararme las oposiciones y conseguí aprobarlas en el 2020. Y la verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque es un plan B que tengo ahí y me ayuda a no estar, me ayuda a desconectar un poco del deporte, a socializar. La verdad es que he tenido mucha suerte por mis compañeros, por mi jefe. Yo llegué en abril del 2021 y en julio nos íbamos a Tokio, que yo decía, madre mía, ¿cómo voy a poder compaginar un trabajo con entrenar para preparar unos juegos que al final tienes que estar al 100%? Y la verdad es que yo siempre lo digo, que gracias a todas las personas que forman mi día a día y una parte de ellos son mi jefe y mis compañeros de trabajo que están ahí todas las mañanas preocupándose si necesito algo. Y además vivieron el europeo y los juegos, porque es verdad, en mayo nos fuimos a Madeira, como si fuera alguien más de su familia. Entonces es tan guay poder compartirlo con ellos que agradezco. Y una parte de esas medallas son de ellas también. Y al hilo de esto, fíjate, te leía en una entrevista, creo que era con los compañeros de Deporte Adaptado, que decías que si tú llegaras a ser, no sé si creo que era la pregunta, presidenta del gobierno, que lo primero que harías era fomentar la inclusión y la práctica deportiva. Hombre, en tu trabajo lo aplican, ¿no? Porque la inclusión, el favorecer que tú puedas seguir practicando ese deporte de élite, esas son facilidades que ayudan al trabajador, que ayudan al ciudadano, ¿no? Tener flexibilidad horaria, que algunas veces si entrenamos por la mañana, entrenar un poco más tarde, o poder irme a las concentraciones sin tener que pensar en tengo que trabajar a la vez mientras estoy de concentración, o poder irme al mundial sin ninguna preocupación, pues ayuda mucho porque a nivel mental te quitas esas preocupaciones del trabajo. Y la verdad es que desde su parte todo son facilidades. Porque para que alguien se haga la idea de lo que supone compaginar lo que hablamos, un trabajo con el entrenamiento del deporte de élite, ¿cómo es un día a día en la vida de Marta Fernández? Pues ahora mismo estoy con jornada reducida porque tras los Juegos de Tokio, yo no sé cómo lo hice esos meses porque trabajaba 7 horas y media, pero ahora estoy a jornada reducida, entonces trabajo de 9 a 2. Por las mañanas me dedico exclusivamente al trabajo y por las tardes, lunes, miércoles y viernes tenemos gimnasio de 4 y media a 6 y agua de 6 y media a 9. Y los martes y los jueves aprovecho para ir al fisio o a rehabilitación. Entonces mis días están un poco guay comprimidos. Dado cómo se dio el Mundial de Manchester y dado que este ciclo es más corto, que tenemos París prácticamente encima, ¿cómo te lo planteas? ¿Qué expectativas? ¿Cómo te ves? Pues bueno, de momento ahora estamos empezando, que queda un año, bueno, menos de un año, pero yo quiero disfrutar del camino, quiero hacer la mínima cuanto antes para entrenar con tranquilidad y quiero, ojalá, y soñar con volver a, bueno, repetir Tokio es imposible, pero volver a conseguir medallas en París y al final eso no depende de mí, depende de muchas cosas, pero llegar en mi mejor estado y poder luchar en París.
Ha dicho Marta que es imposible. Yo apuesto a que imposible no es, conociéndola como es, y además ella se autodefine como cabezota. O sea que lo de imposible ya veremos, dentro de un año lo contamos. En esa maleta que vaya a París, cargada de ilusiones, ¿también va a ir cargada de chocolate negro o no? Bueno, de chocolate negro no, pero de chocolate sí. O sea, siempre habrá algo de chocolate, pero bueno, como por París podremos salir. Digo yo que no sea Tokio, que tuvimos Esperemos. que estar en la villa, pues bueno, pero sí, la ilusión, las ganas y el chocolate de la parte. Perfecto, Marta. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Podcast Paralímpicos. Que sigas trabajando a tope, tanto dentro como fuera de la piscina, que seguro que en París tendremos buenas noticias que contar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Isra. Un abrazo. ¿Cómo se buscan a las futuras promesas paralímpicas? ¿Quién se fija en ellas? ¿Quién las entrena? ¿Cómo se decide qué jugadores y jugadoras de una determinada disciplina poco a poco van haciéndose un hueco en esa carrera hacia unos Juegos que nos va a llevar en menos de un año a París, pero en menos de 5 a Los Ángeles, por ejemplo? Siempre buscamos, ya lo sabéis, una segunda parte en la que encontremos a alguien que, aunque nunca esté en esa línea frontal, tenga un trabajo esencial para que esos resultados, por ejemplo, de los que hablaba Isabel al principio del podcast, se sigan produciendo. Y en esta sección en la que damos voz a las personas que normalmente se sitúan en un segundo plano, hoy queremos que nos explique José Luis Machado, que es el técnico del equipo Veralia de promesas paralímpicas de tenis de mesa y su seleccionador, cómo empezó todo, por dónde vamos y hacia dónde va uno de los proyectos más importantes en esta modalidad que tenemos ahora mismo en el país. Mis comienzos en el tema paralímpico fueron pues en el 2018. Fue por una llamada del seleccionador Vladimir Chubin junto con Ramón Mampel, el cual pues tuvo un asunto personal que solucionar y no podía asistir como entrenador al Campeonato Europa. Entonces recibí una llamada suya, luego me contactó también el entrenador, el seleccionador nacional Ramón Mampel, y pues vieron que podría ser una persona pues adecuada para poder suplir a Vladimir, y ahí fueron mis comienzos en el primer Campeonato de Europa. La verdad que fue una experiencia muy muy bonita. No conocía mucho el mundo paralímpico, pero la verdad que las sensaciones fueron increíbles. Junto con Ramón Mampel pues hicimos tuvimos mucha afinidad. El equipo, los jugadores, la verdad que me ayudaron en todo momento, y después de ahí pues ya fueron contando conmigo un poquito más en algunas concentraciones de sparring, y ahí me fui metiendo en este mundito paralímpico, y la verdad que me propusieron para comenzar este proyecto de promesas paralímpicas. Yo la verdad que no me lo pensé en poder aceptarlo, ya que el grupillo que teníamos de promesas paralímpicas era un grupillo de gente muy muy trabajadora. Sé que se podía trabajar muy bien con ellos, y no me lo pensé en poder empezar como responsable de este proyecto. Por supuesto, agradecer al Comité Paralímpico, a la Federación Española, que han apostado por mí, por supuesto a Veralia, que ha apostado por un grupo de jugadores promesas que la verdad lo están dando todo. Para mí es un orgullo el poder ser parte de esta gran familia. Yo he estado trabajando en Italia, tenía para 3 años estar en Italia, he estado solamente un año y dejé el contrato por venirme aquí, empezar a trabajar, porque el relevo que tenemos preparado para suplir a los jugadores del equipo absoluto está empezando a funcionar. Hemos sido potencia mundial y no queremos que este proyecto pues no sea visible, sino que poder dar sus frutos, no digo a corto plazo porque es un trabajo mucha constancia, pero estamos en ello, estamos en el buen camino,
y estoy seguro que con el compromiso de todos los sponsors, de todas las entidades, vamos a salir adelante y vamos a tener ya a jugadores promesas paralímpicas dentro de poco en el equipo absoluto. Y en el tema de promesas paralímpicas, pues estamos en captación de jugadores. Tenemos ahí a pendientes varias visitas a institutos, a colegios. Tenemos una pendiente muy importante que en la cual estoy muy entusiasmado en poder ir, que es al Hospital de Tetrapléjicos de Toledo. Conocer pues de primera mano pues a los chicos que están ahí internos y a abrirle la posibilidad de que puedan hacer pues tenis de mesa, que es un deporte muy bonito, el cual me acompañaron varios de los jugadores de la selección absoluta, porque aparte de ser responsable del grupo promesas paralímpicas, estoy conjunto con el entrenador principal Ramón Mampel, seleccionador conjunto con él, y tenemos muchas ganas de poder tener ahí captando nuevos jugadores promesas paralímpicas para que puedan formar parte de esta gran familia que es el grupo paralímpico de Veralia. Con un poquito menos de luz, ya va cayendo la noche mucho antes y dejando atrás el verano. De hecho, ha ocurrido ya oficialmente en los últimos días, pero nosotros siempre nos agarramos a aquello que brilla, y aquello que brilla también es lo que se consiguió en los años, vamos a llamarlos pretéritos, del deporte paralímpico, donde, pues por desgracia, no había becas ADOP, no había prácticamente ni servicios médicos ni fisioterapeutas diarios al servicio de los deportistas y las deportistas, y hubo mucha gente que tuvo que romper barreras. Y ya sabéis que no solo queremos hablar de sus historias, sino sobre todo darle valor a lo que hicieron, y que las personas que hoy nos escuchan por primera vez, incluso los deportistas y las deportistas de nuevo cuño que se están incorporando al movimiento paralímpico, queremos en cada podcast que sean conscientes de cómo se entrenaba, cómo se viajaba, cómo se competía y qué cosas había que hacer para intentar llegar iba a decir a vivir de tu pasión, pero vivir de tu pasión era un poco complejo en aquellos años. Por eso siempre nos acompaña alguien que vivió aquello, aunque ahora esté viviendo de otra forma lo de hoy, que es el director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Don Luis Leardi, ¿cómo está usted y a quién nos trae? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues en nuestra sección en la que repasamos la historia del deporte paralímpico en este podcast, pues a través de sus protagonistas, hoy nos visita una de las figuras míticas de uno de los deportes pues más trascendentes, también más importantes del deporte paralímpico, que es el baloncesto en silla de ruedas. Tenemos a Diego de Paz, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nada, encantado de estar aquí con vosotros. Pues Diego de Paz marcó una época en el básquet en silla, fue el jugador referente durante los años 90 y parte de los 2000, cuando los dos clubes en los que jugó, primero en el Once Andalucía de Sevilla y después en el Fundosa Once de Madrid, el actual Ilunion, pues marcaron una hegemonía incontestable. Yo estaba repasando ahora los datos de Diego y ya he perdido la cuenta de las ligas y copas que ganó con el Once de Andalucía de Sevilla. Y luego, que me lo vas a decir tú ahora, Diego, si no te importa. Y luego, lo que sí que recuerdo, porque además lo viví muy en primera persona, fueron las 6 ligas y 6 copas en el Fundosa Once de Madrid, cuando, pues bueno, también coincidimos incluso como compañeros de trabajo, después de haber sido compañeros de selección en el 92. Y bueno, allí en el Fundosa Once se proclamó campeón de Europa, por primera vez un equipo español, campeón de Europa en el 97. Y bueno, pues también fue un referente con la selección española, donde ha estado en 3 Juegos Paralímpicos, el más destacado, el cuarto puesto de los Juegos de Atlanta 96, que se quedaron un poquito de la medalla, pero no pudo ser. Y bueno, pues este es un poco el resumen así a grosso modo. Diego, estás, supongo que satisfecho, ¿no? con esta trayectoria. Como que se dice que bajo también, ¿no? Que le quiten a uno lo bailado, ¿no? En este caso lo jugado. La verdad que sí, que yo estoy muy satisfecho, bueno, de toda mi trayectoria deportiva, porque he tenido la suerte de tener siempre estar en buenos equipos, también con buenos compañeros, entrenadores y técnicos, y la verdad que, bueno, lo que es la palabra perder para los equipos que solido está, pues costaba trabajo perder, pero cuando perdía, pues se sufría más y se padecía más, ¿no? Pero bueno,
que estoy satisfecho porque, bueno, sobre todo que hemos disfrutado muchísimo y la cantidad de amigos, de amistades que tiene, eso de verdad que es el gran trofeo y ahí llevo a gala de que tengo muchísimos amigos y he ganado mucho. En la introducción nos decía David que era difícil ganarse la vida en aquellos tiempos, lo sigue siendo ahora en el deporte paralímpico, pero es cierto que el baloncesto en silla de ruedas, pues afortunadamente como deporte bandera del deporte paralímpico, pues siempre ha tenido un poquito más de nivel pues los que dedicabais a esto y erais muy buenos, pues incluso llegabais a ser considerados como profesionales, ¿verdad? Ese fue el caso de Antonio Henares, que tú tomaste un poco el relevo. Me imagino que fue desde niño cuando te acercaste al deporte y que no serían tan fáciles las cosas, ¿verdad? Exacto, Luis. Bueno, yo empecé a entrenar con 16 años y me retiré con 41, con lo cual he tenido ahí, pues, he podido conocer casi tres generaciones, ¿no? De jugadores y de vivencias, ¿no? Pues claro, yo empecé, pues, ya te digo, jugábamos torneos y partidos por aquí, por la zona de Andalucía, y no nos pagaban la comida. Teníamos pagado solamente el autobús y yo llevaba los bocatas que me preparaba mi madre, ¿no? Y para ir a los partidos. O sea, que fíjate en la situación que empezamos y después pues terminamos, como tú bien dices, bueno, pues jugando semiprofesional y después profesional, que estuve los 2 años últimos en Valladolid y eso ha cambiado muchísimo, pero que siempre es bueno, como bien decís, de recordar que los inicios no fueron tan halagüeños como está haciendo afortunadamente ahora y que todavía se puede mejorar, ¿no? Pero la verdad que, bueno, y cuando yo empecé también había otros compañeros atrás que estos pobres iban tirando de silla de ruedas que pesaban 25 o casi 30 kilos, o sea que todo tiene un comienzo y así un comienzo duro, pero bueno, que es lo que había y había que tirar para adelante. Allí en Sevilla fue importante, supongo, el impulso que dio la ONCE al crear el equipo de allí, de la ONCE de Andalucía. Y bueno, y luego también en tu etapa en Madrid, pues precisamente el grupo de empresas de lo que es hoy el Grupo Social ONCE, antes pues Fundosa, lo que es Ilunion antes era Fundosa. El apoyo de la ONCE al baloncesto en silla de ruedas ha sido muy importante en tu vida y yo creo que para todo el baloncesto en silla de ruedas, ¿verdad? Sí, bueno, sí, fue un antes y un después, ¿no? Recuerdo ya cuando yo empecé a jugar estaba casi a las puertas los Juegos Paralímpicos de Seúl y ya después lo primero que fue lo de Barcelona y la verdad que, bueno, no se explicaría ese éxito tan brutal que tuve y tú también, la suerte de vivir allí en Barcelona, que bueno, yo he estado en 3 Juegos Paralímpicos como el de Barcelona, para mí no hubo ninguno, no sé si es que porque fuese el primero. Y aquello fue un sueño y sin duda la labor que hizo y que sigue haciendo la ONCE con el movimiento paralímpico es brutal. No, es que no hay una percepción de que pudiera esto existir sin ese apoyo de la ONCE y aquí en Sevilla pues con el baloncesto, que sí estaba también antes el equipo del Hospital Virgen de Rocío, pues igual, ¿no? Creo había demasiados jugadores como para que tenerlo todo en un equipo y gracias a unos vendedores de aquí de la ONCE de cupones, pues crearon este equipo que poco a poco empezó en plan amiguetes y poco a poco pues fue creciendo hasta llegar a ser muy histórico, ¿no? Del baloncesto en silla de ruedas español. Y luego en Madrid os ficharon a un ramillete de superestrellas y eso fue un super equipo, ¿no? En Madrid, un proyecto muy, muy bonito también, ¿verdad? Que duró unos años, pero que fue muy, muy importante. Sí, además fue una forma de equipararnos con el baloncesto en silla de ruedas internacional. Quiero decir, nosotros teníamos muy buenos jugadores y a nivel, por ejemplo, de la selección española nunca conseguíamos nada. ¿Por qué? Porque es que no estábamos conjuntados, ni estábamos entrenados, nos veíamos pues prácticamente en el aeropuerto, en la estación de tren y nos íbamos a jugar. Te salió un partido bueno, pero no estabas trabajado, ¿no? En el momento que aglutinas a todos esos jugadores en un mismo equipo, prácticamente la selección española éramos pues 8 jugadores de aquel entonces que de Fundosa, ¿no? Entonces, claro, es como si estuviera esa selección española entrenando todos los días juntos. Ganamos la Copa de Europa de Clubes, en el año 95 ganamos la plata, perdimos de un solo punto contra Inglaterra. O sea, fue un boom no solo a nivel nacional con de la Liga de Baloncesto de Clubes, sino a nivel internacional con la selección, que pegó, bueno, un espaldarazo definitivo por eso. Y en esos años el baloncesto en silla de ruedas te llevó hasta incluso a participar en una película de Almodóvar. Estamos hablando de Carne Trémula, en la que ya nos contarás, Diego, pero creo que eras el doble de Javier Bardem.
Sí, bueno, aunque mi madre dice que soy más guapo que Javier Bardem, pero bueno, ahí, Seguro. ahí estuvimos. La verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y súper simpática y siempre agradable de recordar, ¿no? Nosotros los 3 de diciembre, que es el Día Internacional del Discapacitado, pues hacía un torneo intercontinental allí en Madrid. Venía el campeón de Oceanía, el campeón de Europa, estábamos nosotros, un equipo de Estados Unidos. Y se invitaba gente de famoseo, ¿no? De la farándula. Y en una de ellas fue Pedro Almodóvar y quedó prendado. Y cuando nos vino a saludar, dice, me ha encantado, tengo que hacer algo, tengo en mi cabeza algo. Y claro, y tanto que lo tenía, como que sacó una película basada en un jugador de baloncesto en silla de ruedas. Tuve la suerte de ser de doble, todos los compañeros participamos, conocimos a Javier Bardem, a Penélope Cruz, multitud de actores y fue una experiencia muy buena y que además ayudó a difundir más nuestro deporte y bueno, y en general del deporte paralímpico, ¿no? Y en la selección, bueno, pues fueron años un poco difíciles, ¿no? Aunque llevasteis también a buenos puestos y sobre todo yo creo que sentasteis las bases de lo que luego ha sido medalla de plata en los Juegos Paralímpicos que consiguieron tus compañeros recientemente, ¿no? Tú estuviste en el 92, como decíamos antes, en el 96, que llegasteis ahí al cuarto puesto, y luego una larga travesía del desierto hasta los Juegos de Londres 2012, en los que, bueno, pudiste volver a ser un poco la estrella o la referencia del equipo, el veterano, por supuesto, y también desquitarte un poquito de todos esos años sin poder participar en los Juegos, ¿verdad? La verdad que fue una pena, como tú bien dices, esa larga travesía, ¿no? Porque sí es verdad que en ese periodo de tiempo, en Europa el nivel era brutal. Podíamos obtener esa clasificación para los Juegos Paralímpicos en los campeonatos de Europa. Se clasificaban los 5 primeros y casi siempre nos quedamos fuera en el 5º o 6º puesto y siempre por los pelos. Era durísimo de meterte ahí y ahí yo ya también estaba un poco ya retirado de la selección y recuerdo que una llamada de Óscar de Barcelona, de Óscar Trigo, fue el que me habló del nuevo proyecto que tenían, que querían volver a los Juegos Paralímpicos y gracias a Dios en el Europeo de Nazaret del 2011 pues tuvimos la gran inmensa suerte de clasificarnos y poder vivir otra vez otro sueño, ¿no? Paralímpico, ya con 40 años, 41 años, que para mí fue algo tremendo, ¿no? Y el cariño que me demostraron todos los compañeros. Claro. ¿Y cómo es ahora tu relación con los jugadores de ahora? ¿Y cómo viviste, por ejemplo, los Juegos de Tokio? ¿Cómo los viviste? Pues de loco, es que me pongo de los nervios y además hablo con ellos por WhatsApp, me llaman, yo los llamo, les mando mensajes, vídeos motivadores antes de los partidos, en el trabajo con el móvil escondido, atendiendo al público y alguna vez pegando bote o diciéndole al árbitro algo, pero ¿qué está haciendo este hombre? Y el móvil, bueno, la verdad es que lo vivo muy intensamente, porque mira, esa otra fortuna que hay ahora en estos tiempos actuales con las nuevas tecnologías, Claro. pues que se pueden ver los partidos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Atlanta, que estuvimos tan cerquita de obtener la medalla, a pesar, también junto con el cambio horario, bueno, recuerdo que la familia, pues, esperaba la llamada para ver qué tal había ido, ¿no? Y Claro. ahora que tengamos la oportunidad de ver los partidos, jueguen donde jueguen, con la diferencia horaria que haya, pues es un gran avance y demuestra, bueno, lo actual que está con los nuevos tiempos el deporte paralímpico. Después de tus etapas en Sevilla y en Madrid, jugaste 2 años en Valladolid y luego has seguido jugando, ¿no? No sé si sigues jugando todavía a otro nivel o cómo es tu relación con el deporte ahora. No, Luis, ya en Valladolid, jugando un partido de Copa de Europa, tuve una lesión, una caída con la silla, me destrocé la muñeca izquierda, tuve una lesión ya bastante grave y bueno, incluso que me impidía ya, y de hecho tengo dolores para mi vida cotidiana manejar o bien los bastones o la silla de rueda manual, ¿no? Entonces lo dejé, pues en mi segundo año que estuve en Valladolid, me había abocado ya pues a dejarlo porque ya veía que si seguía haciendo la práctica deportiva, que no podía, por ese propio dolor me podía llevar a dificultar mi vida normal, ¿no? Yo quería preguntarle a Diego para cerrar, para alguien que siempre ha hecho deporte, que siempre ha sido deportista, la gente no lo está viendo, pero nosotros tenemos una cámara encendida ahora y cuando te dice que es pensionista, piensas que es una broma por la cara de joven que tiene todavía. Pero quiero preguntarte precisamente para las personas que siempre habéis sido deportistas, cuando esa etapa acaba, en tu caso además, por no poder seguir haciéndolo, ¿en qué medida seguís pudiendo hacer deporte de otra manera? Porque alguien tan activo, tanto física como mentalmente, a pesar de las dificultades que había en aquella España
a nivel de adaptación de cualquier cosa, que hoy han evolucionado mucho. ¿Cómo es para un deportista de élite con tantos años en la élite, después de parar, el pensamiento de decir, vale, ¿y ahora qué hago con mi cuerpo para que esto que tengo por dentro no me queme? Pues mira, en mi caso yo estoy resguardado en un deporte que creo que Luis conoce de algo. Estoy en la natación, pero nada serio de federado, aunque me han querido meter. Digo, no, yo ya competir no. Pero voy todos los días a la piscina, me hago una hora nadando en nado libre en 2 pueblos que hay aquí cerquita, como es Gines y Saltera. Lo que más se me parece al baloncesto es cuando termino muy cansado, me pego la ducha y salgo, digo, esta sensación es la misma, la del básquet. Pues Diego, ha sido un placer enorme no solo conocerte, sino hacerte conocer a todas esas personas que seguro que en algún momento o te han visto o han oído hablar de ti, y ojalá que esa trayectoria que iniciasteis vosotros con aquella selección legendaria, como tú decías, tanto para la parte masculina como para la parte femenina, se siga manteniendo en el tiempo. Un abrazo y que siga como mínimo esa sonrisa que te hemos visto en el día de hoy. Pues nada, que un placer tremendo hablar con vosotros y así un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, Diego. La rueda ya no va a parar, queda menos de un año para los Juegos Paralímpicos de París. Tenemos a muchísimos y muchísimas deportistas ya clasificados, otros y otras que están buscando tener la posibilidad de hacer lo propio. Todo el mundo mira ya hacia Francia y mientras tanto no solo están en juego esas mínimas, sino también el hecho de ganar campeonatos nacionales, europeos o mundiales. Eso no significa que no sigamos recordando que para llegar hasta aquí se ha necesitado recorrer un gran camino como el que, por ejemplo, nos ha contado Diego de Paz, o que no sigamos dándonos cuenta de que a pesar de la enorme profesionalización que sigue habiendo en el deporte paralímpico, todavía, como nos contaba Marta Fernández, hay gente que sigue teniendo su trabajo para poder compaginar ambas facetas. Así que aquí lo seguiremos contando y lo seguiremos haciendo durante el resto de meses que quedan hasta París y mucho más allá, pero de momento con ese objetivo fijado ya próximos meses, con historias que van a rondar en torno a los próximos Juegos Paralímpicos, pero también con gente que nos pueda contar cómo preparar a quienes estarán en los siguientes o cómo se tuvo que preparar cuando estuvo en los pretéritos. A todos y a todas los que y las que nos escucháis, gracias de corazón. Y dentro de nada, volvemos con un nuevo podcast del Comité Paralímpico Español.